Una de las cosas que no me podía imaginar hasta ahora es la posibilidad de automatizar las cortinas de casa. Como lo habéis oído, un elemento domótico acaba de entrar que me lo ha permitido, o mejor, varios elementos que son estos que tenemos aquí, concretamente los Curtain Driver de Aqara, unos motores que se acoplan a las barras de nuestras cortinas y que nos van a permitir controlarlas desde el móvil, bien estando en casa o, por supuesto, estando fuera de ella. Así que nada, si queréis saber cómo son, si son compatibles vuestras cortinas, qué elementos necesitamos, si funcionan, si merecen la pena, etc., no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing y ya sabemos lo que nos vamos a encontrar, lo primero es que quiero aclarar que necesitamos un hub para controlar estas cortinas, es decir, para controlar el dispositivo motor que colocamos en la barra, y os voy a mostrar cuál he elegido yo y por qué. El switch necesario para usar con estas cortinas de Aqara es el hub M1S de generación 2, y esto es así porque las cortinas necesitan tener un hub que soporte el protocolo Zigbee en versión 3.0. Además, este hub va a servir como centralita también si tenemos otros dispositivos de Aqara como sensores de ventanas, sensores de puertas, temperatura, humedad, etc. Es un switch que dispone de luz, con lo cual también lo podemos utilizar para luz en nuestro pasillo, y además también dispone de un altavoz que va a permitir usarlo como sistema de alarma en casa. De hecho, aquí hace tiempo ya analicé un kit de Aqara en el cual veíamos un hub de este estilo. Como veis, el formato del enchufe es de la Unión Europea y además es compatible con HomeKit, con lo cual también lo podemos integrar en el ecosistema de Apple. Os dejaré en las notas del vídeo un enlace para que veáis las características adicionales que tiene este hub y que se escapan un poco del alcance de este vídeo. Bien, ahora ya sabemos lo que necesitamos, pero antes de comprar nada tenemos que asegurarnos de que nuestras cortinas sean compatibles. Veréis que es un proceso súper sencillo. Yo os voy a dar unas indicaciones y además también os voy a comentar un sitio oficial de Aqara donde os van a dar mucha más información adicional. Esta versión del kit de cortinas necesita una barra cuyo diámetro sea de entre 25 y 32 milímetros. Esto es así porque el motor se va a ajustar a dicho diámetro de forma flexible, y si tuviéramos un diámetro superior o inferior no funcionaría de forma correcta. Luego, la separación mínima que tiene que haber entre hollado y hollado de las cortinas es de 95 milímetros, cosa que en mi caso cumple sin ningún tipo de problema. Aquí os muestro esta barra, que en este caso es una barra de aluminio, como podéis ver ahí. Y también en casa, como veréis más adelante, tengo barra de madera y barra de hierro decorada con pintura más rústica, y os contaré cómo se comporta el motor de la cortina en cada una de estas barras. Una cosa muy importante es que no soporta cortinas extensibles, aunque en mi caso yo la voy a colocar únicamente en el otro extremo del separador, con lo cual voy a automatizar una única hoja del estudio. Y en ese caso no tengo ningún tipo de problema, pero si quisiera automatizar las dos hojas no podría. Os voy a dejar más información y un vídeo oficial de Aqara en las notas de esta review para que le echéis un ojo y os ayude aún más a saber si vuestras cortinas son o no compatibles. Veamos ahora las partes del kit de cortinas para que os sea más fácil identificarlas y también, como no, más fácil de colocar en vuestras barras. El kit de cortinas de Aqara está compuesto de varias piezas. La primera de ellas es esta que veis aquí, como una especie de tira de goma, diríamoslo así, en la cual se van a enganchar unas pinzas que van a permitir al motor abrir o cerrar las cortinas. Como veis, esta goma tiene como una especie de orificios ajustables y las pinzas van a ir colocadas en cada uno de esos orificios. Trae 8 pinzas cada kit, más que de sobra para automatizar una hoja de cortina.
Luego trae un accesorio que se va a colocar en la parte superior de la barra, que se va a deslizar a lo largo de la misma, y un dispositivo donde se va a fijar el motor de la cortina, que es el que se va a encargar propiamente dicho de realizar las operaciones con la cortina. Fijaos, este es el motor que, como podéis ver, tiene un tamaño considerable. En la parte frontal tiene un botón que permite encender y apagar lo que es el motor para poderlo sincronizar con el teléfono móvil. Como veis, tiene también un LED que indica que está en modo emparejamiento, y luego tiene un sensor fotovoltaico que nos va a permitir configurarlo en la aplicación del teléfono móvil para que la cortina se regule en función de la luz que tengamos en la habitación. Luego tiene arriba una ruletita que es la que va a rodar por lo que es la barra de la cortina, y tiene dos ganchos metálicos a cada uno de los lados que se van a colgar en el accesorio de la barra que os mostraba anteriormente. Haciendo doble clic los ganchos se estiran, y luego haciendo doble clic los ganchos vuelven a su posición, ajustándose así a lo que es el diámetro de la cortina. Luego también vemos un puerto USB tipo C que va a servir para cargar la batería interna que tiene cada uno de estos motores, y podríamos ver el estado de carga en la aplicación, con lo cual ya sabemos así de antemano de qué autonomía estamos disponiendo. Antes de colocar el motor en la cortina, lo que vamos a hacer es sincronizarlo con la aplicación del teléfono móvil, ya que hemos de operar con los botones y nos es más fácil hacerlo encima de una mesa que una vez colocado. Es decir, nosotros configuramos en la mesa y luego ya una vez configurado con la aplicación del teléfono móvil nos vamos a la barra de la cortina. Una vez que hemos hecho doble clic en el botón físico que hay en el motor de la cortina, entramos a la aplicación de Aqara que tenemos disponible para iOS y para Android, y pulsamos en la parte superior derecha en el símbolo más para añadir un nuevo accesorio. Elegimos la opción Add Accessory y buscamos Curtain Control. Ahora, antes de elegir el hub, que en este caso va a ser hub M1S de generación 2, y pulsar el botón Next Step en la aplicación, nos vamos a la pared y enchufamos dicho hub en un sitio que esté relativamente centrado en nuestro hogar. Yo en mi caso lo he colocado en la planta de arriba, pero he de deciros que alcanza bastante usando el protocolo Zigbee. Como veis, se enciende un aro de luz alrededor y nos va a indicar que ya está listo para el emparejamiento. Como veis también la luz va a parpadear y ya volvemos a la aplicación del teléfono móvil. Si queremos podemos añadir el hub a lo que es HomeKit de Apple. Yo lo voy a hacer por tenerlo también ahí. Ubicamos el puente, en este caso en el pasillo, y completamos la configuración de HomeKit. Si no tenemos HomeKit, iríamos directamente al paso que veis a continuación en la pantalla, donde se está emparejando el dispositivo sin ningún tipo de problema. Elegimos el nombre que le queremos dar y elegimos la habitación donde lo vamos a colocar. En mi caso, estudio. Pulsamos el botón Save de la parte superior y pulsamos el botón Next. Pulsamos el botón Done. Y ahora sí, al elegir nuevamente Curtain Driver E1, como veis ya aparece directamente el hub que hemos añadido, lo seleccionamos, dejamos pulsado el botón físico que trae el motor de la cortina durante 5 segundos y esperamos que se complete el emparejamiento. Accessory added successfully. Elegimos el nombre de la cortina, que luego se puede cambiar, y también el icono que queremos que aparezca, y pulsamos el botón Done. Si ahora nos vamos a la opción Accessories, como veis ya aparecen ahí tanto el primer motor que hemos añadido como el hub. Elegimos el motor y ahora elegimos la opción Roman Bar, que es la última de las que tenemos disponible. Aparece entonces una guía de instalación en la cual hemos de ir pulsando el botón Next que hay en la parte inferior y que nos va a decir un poquito cómo tenemos que colocar el motor en la cortina, etcétera. Pero bueno, para eso estoy yo, para facilitaros un poco el proceso. Una vez completado el asistente pulsamos OK y ahí ya tenemos lo que es el control de la cortina. Ahora más adelante veremos cómo ajustar el motor de la cortina una vez que esté colocado en la barra. Bueno, como os comentaba, vámonos ahora ya a la barra de las cortinas y os voy a mostrar cómo lo he hecho yo, cómo he colocado este kit en cada una de las cortinas de casa, que como veréis tengo 3 tipos claramente diferenciados en función del material de la barra, eso sí, todas son barras redondas, y también del tipo de cortina, que como veréis hay uno de los tipos de cortina que tengo en casa que no, digamos, es compatible al 100%, pero es totalmente válido.
Una vez que hemos sincronizado con la aplicación del teléfono móvil, si hacemos doble clic sobre el botón físico de la cortina, como podéis ver, los ganchos salen de forma automática y así nos va a permitir engancharlo en el accesorio de la barra. La posición sería tal y como veis en el vídeo, es decir, encajándolo en los agujeros que trae dicho accesorio una vez que esté colocada en la barra de la cortina. No tengáis miedo porque queda muy bien sujeto y no se va a caer. Eso sí, mi recomendación es que antes de hacer eso carguéis la batería al 100% mediante el cable USB tipo C que trae en el kit y así nos evitaremos tener que estar colgando y descolgando el accesorio, pero es muy fácil ya que nuevamente sería hacer doble clic sobre el botón físico para que los ganchos se soltaran y poderlo quitar así para ponerlo a cargar. El siguiente paso es medir cuántos agujeros de la tira que trae tenemos entre los hollados de la cortina. Yo en mi caso, como podéis observar, tengo 9 y esto es fundamental a la hora de colocar las pinzas. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Fijaos, para colocar la primera pinza hemos de dejar 2 hoyitos libres en un extremo y colocarlo en el tercero. Luego, en mi caso, dejaría 9 agujeros libres, que son los que tengo, y colocaría la siguiente pinza en el agujero número 10, tal y como podéis ver en la imagen. ¿Veis? Ahí quedarían perfectamente colocadas las 2 primeras pinzas. Esta colocación es si lo hacemos en una cortina que abra de derecha a izquierda y al revés si lo hacemos en una que abra de izquierda a derecha. Luego, para la tercera pinza hemos de contar el doble de los agujeros de la primera, en este caso 18, y colocarlo de forma que entre pinza y pinza haya justo 18 agujeros. Y a partir de ahí deberíamos de hacer siempre lo mismo con el restante de pinzas. Ya dependiendo de lo ancho que tengamos la cortina, hemos de colocar más o menos pinzas. Deciros que eso sí, en mi caso he utilizado 4 para cada cortina, para cada hoja, y el sobrante de plástico lo he dejado, digamos, caer sin cortarlo, aunque si queremos lo podemos cortar para que no estorbe, ya a vuestro gusto. Es un proceso muy repetitivo y hemos de colocar, como digo, las pinzas que necesitemos. Fijaos el aspecto que presentan las pinzas una vez colocadas en la tira. De todas formas, también os invito, como os comentaba anteriormente, a ver el vídeo de cara oficial, que os va a ayudar un poquito más por si acaso os hacéis un lío con la colocación. Pero no tengáis miedo porque es un proceso súper sencillo. Ahora, entre los 2 primeros hollados de la cortina voy a colocar el accesorio que va encima de la barra. Ese sería el aspecto que tiene una vez colocado, y por eso es necesario que haya una distancia mínima de casi 10 centímetros, porque si no, no podríamos hacer esto. Mirad, una vez que hemos colgado el motor en dicho accesorio, cómo quedaría todo el conjunto en la barra de la cortina. Ahora, si hacemos doble clic sobre el botón físico del motor, como podréis observar, los ganchos se van a cerrar y se va a ajustar a lo que es la barra de la cortina, y cuando esté el proceso finalizado y se haya ajustado a tope, oiréis un pitido y ya lo tendríamos listo. Para quitarlo, como os digo, haríamos el proceso inverso. Colocamos ahora las pinzas tal y como podéis ver ahí, una sí, una no, aunque esto es verdad que hay que probarlo en función de vuestras cortinas y la colocación que tengáis. Y el sobrante, yo en mi caso, como digo, lo voy a dejar por detrás de lo que es la propia cortina. Ahí tenéis el aspecto que presenta la hoja de cortina que quiero automatizar, con el motor en la barra y las pinzas que sujetan la cortina, como habéis visto anteriormente. Sé que pensáis que a lo mejor estéticamente no queda bien, pero bueno, a mí tampoco es una cosa que me disguste tener las pinzas visibles en dicha cortina. Ahora que hemos visto la colocación en las cortinas, ya nos vamos a ir directamente a la aplicación, que es donde está la madre del cordero, y ahí vais a ver la gran cantidad de funcionalidades que tiene y que nos permiten el control de las cortinas de forma súper fácil. Si ahora entramos en la aplicación y elegimos la cortina que acabamos de instalar, pulsamos el botón inferior derecha y, como podréis observar, la cortina se va a abrir de forma automática. Si ahora pulsamos el botón que hay situado abajo a la izquierda, la cortina se va a cerrar.
Si pulsamos el botón central mientras se está abriendo y cerrando, se va a producir una pausa y la cortina va a quedar en la posición que nosotros queramos. Además tiene una barra de desplazamiento, como podéis ver ahí, que podemos regular la apertura y el cierre en el porcentaje que queremos. Es decir, cerrada al 100% y abierta al 0%. Luego en la aplicación podemos crear escenarios de forma que, por ejemplo, la cortina se abra a una determinada hora del día e incluso le podemos decir el tiempo que queremos que esté abierta o cerrada y la posición, pues si queremos que esté totalmente cerrada, totalmente abierta, un 50%, etcétera. Así podríamos regular la cortina de forma inteligente a nuestro gusto. Y luego una cosa muy chula, la posibilidad de abrirla y cerrarla de forma manual. Es decir, normalmente por defecto viene activo la posibilidad de abrirla de forma manual y esto quiere decir que si nosotros tiramos de la cortina hacia el lateral y no tenemos la aplicación disponible, la cortina se va a abrir sin problema. Es decir, hacemos un pequeño movimiento solamente y veis, se abre a tope. Esto es una de las cosas que yo había pensado, ya que si en un momento no tenemos la aplicación del teléfono móvil a mano, no podríamos abrir y cerrar la cortina. Luego podemos crear automatizaciones súper chulas, como por ejemplo, que la cortina se abra, por ejemplo, cuando el sol se ponga. Entonces tenemos un if then, es decir, un condicionante y una acción que luego, una vez creada, podemos habilitar o deshabilitar. Si luego creamos otra automatización a la salida del sol, que la cortina se cierre, pues ya tendríamos las dos disponibles y nos despreocuparíamos de hacerlo de forma manual. Tenemos las trazas de las veces que se ha abierto y se ha cerrado. Como veis, yo las pruebas que he estado haciendo son un montón, incluso la hora, cuándo ha estado abierto, etcétera, y un montón más de opciones que trae la aplicación, como por ejemplo utilizar la luz ambiente para que sea la cortina propia con el sensor que tiene la que se abra y se cierre en función de la luz que tenemos en la habitación. Y fijaos también en Travel Setting, lo que podemos hacer es ajustar la apertura y el cierre al máximo de forma automática o de forma manual, y esto lo podemos modificar en cualquier momento. Podemos ajustar la alineación vertical, podemos encontrar el dispositivo para saber cuál de los motores es el que estamos operando, si es que tenemos varios, ver la señal de Zigbee y un montón más de opciones que me han gustado mucho y que completan una funcionalidad terrible en nuestras cortinas. Mirad, aquí tenemos otras cortinas, en este caso con la barra de madera, y si observáis podemos crear en la aplicación parejas. En este caso lo que he hecho es poner un motor de Aqara en cada una de las hojas y podemos crear un conjunto de cortina izquierda y cortina derecha para poder abrirla y cerrarla de forma simultánea. Como podéis ver, sigue manteniendo Carmen izquierda y Carmen derecha por separado, que permite abrirlas las dos a la vez. Y si buscamos accesorios y añadimos el nuevo cortinas que acabamos de crear anteriormente, si ahora pulso sobre dicho accesorio cortinas, que es el conjunto de las dos, se cierran las dos a la misma vez. Esto está genial, como digo, caso de que automaticemos las dos hojas. He de deciros que el desplazamiento del motor en una barra de cortinas de madera, eso sí, respetando el diámetro y todo lo que os acabo de contar, va perfecto. Luego hay otro tipo de cortinas que no vienen documentadas, que son unas que traen como una especie de telita en lugar de hollados, que son esas que veis ahí, que también la he intentado automatizar sobre una barra, en este caso la misma que la del estudio, una barra de acero. Como podéis ver ahí, he colocado las pinzas como si fueran hollados y he de deciros que al abrir y cerrar la cortina no se abre y se cierra del todo, es decir, se queda un poco a medio camino, porque digamos que llega un momento que el motor no tiene fuerza suficiente para abrirla del todo. Es una solución aceptable porque más o menos se abre un 60% de la cortina, pero como digo, no es una solución óptima como sí lo es si utilizamos hollados. Este tipo de cortinas Aqara no las contempla en su web oficial y quería hacer la prueba para ver si se puede utilizar. Fijaos, ahí tengo también colocada lo que es el motor de la cortina, en este caso en una barra de cortina negra con pintura así rugosa, y ocurre exactamente igual que la cortina anterior. Se puede abrir, pero no llega hasta el final, se queda un poquito más de la mitad, aunque para mí sería más que suficiente para en un momento dado dejar que entre el aire o la luz en la estancia en la que la coloquemos.
Bueno, ¿qué os ha parecido este kit de las cortinas? Un producto que bien es verdad es algo caro y tal vez es un poco capricho, porque es una cosa que las cortinas tampoco es algo vital, pero sí es verdad que si queremos ganar luz en casa, si no queremos estar dependiendo de cuándo se pone o sale el sol, si además queremos combinar con otros productos de Aqara que tengamos, es decir, es un producto que da mucho juego y que a mí particularmente me ha gustado bastante. Tal vez la única pega que yo le encuentro es tener que estar descolgando el tema del motor cada vez que se gasta la batería de cada una de las cortinas que automaticemos, pero bien es verdad que he notado que gasta muy poquita batería, posiblemente porque no es wifi, funciona con el protocolo Zigbee y esto va a hacer que tenga una autonomía mucho mayor y que este problema lo tengamos pero en una prolongación en el tiempo mucho mayor. De todas formas, os voy a dejar más información y enlaces de compra en el vídeo por si queréis haceros de uno, aunque por supuesto si tenéis dudas, cualquier sugerencia, pregunta o lo que queráis me lo podéis escribir en los comentarios del vídeo que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo dale un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.